La caída del Imperio Babilónico, ¿qué salió mal? El Imperio Babilónico fue uno de los imperios más prominentes e influyentes de la antigüedad. Fundado alrededor del año 1792 a.C., Babilonia dominó Mesopotamia y extendió su poder e influencia a lo largo del cercano Oriente durante cientos de años. Sin embargo, después de siglos de gloria y esplendor, el imperio finalmente colapsó cuando Ciro el Grande y los persas conquistaron la ciudad en 539 a.C. ¿Cómo pudo caer este poderoso imperio que una vez gobernó gran parte del mundo conocido? Un análisis más profundo revela varios factores complejos que contribuyeron al declive final de Babilonia. El surgimiento de Babilonia. Para entender la caída de Babilonia, primero debemos considerar su asombroso ascenso al poder. La ciudad tiene sus orígenes en los asentamientos de la civilización sumeria, una de las primeras del mundo, que construyó canales, templos y otras estructuras monumentales. Hacia el 1792 a.C., el rey babilonio Hammurabi estableció el primer imperio babilónico, implementando el famoso código legal que lleva su nombre. Durante los siguientes 700 años, Babilonia pasó por periodos de fuerza y debilidad, perdiendo y recuperando su independencia bajo el control de asirios, hititas y casitas. Todo esto cambió en el 626 a.C. cuando Nabopolassar se rebeló contra los asirios, derrotó a sus ejércitos y declaró a Babilonia nuevamente independiente. El reinado de Nabucodonosor y la Edad de Oro. Bajo Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, el imperio babilónico alcanzó la cima de su prosperidad y gloria. Durante su largo reinado, 605 a 562 AC, Nabucodonosor embelleció Babilonia con majestuosos templos y palacios amurallados, canales, acueductos y los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Con un ejército formidable, Nabucodonosor II consolidó el dominio babilónico sobre Mesopotamia, Siria, Fenicia y Judea. Saqueó la ciudad de Jerusalén, llevándose tesoros del templo judío y miles de ciudadanos como esclavos. Este cautiverio babilónico marcó un punto de quiebre en la historia judía. La Biblia relata la construcción de la Torre de Babel bajo Nabucodonosor, símbolo de la altivez y el exceso del imperio. El reinado exitoso de Nabucodonosor marcó el pináculo del poder babilónico, conocido como la Edad de Oro. Sin embargo, menos de 100 años después de su muerte, esta gran civilización se derrumbaría ante las hordas persas de Ciro el Grande. ¿Cómo ocurrió esta caída meteórica? Examinemos los principales factores detrás de la caída de Babilonia. Factores internos. 1. Corrupción y decadencia. Como ocurre en muchos imperios, la estabilidad y disciplina que permitió la expansión inicial de Babilonia eventualmente se dio paso a la complacencia y corrupción entre sus élites dominantes. El aumento de la disparidad de riqueza, el abuso de poder entre funcionarios y burócratas y la pérdida de valores viriles en la realeza contribuyeron al debilitamiento interno. Nabonido, el último rey babilónico, era más erudito y sacerdote que guerrero, lo que provocó descontento entre las facciones militares. Su negligencia en los festivales y ritos tradicionales alienó a los sacerdotes y al clero. La corrupción rampante y el descontento interno prepararon el escenario para la caída. 2. Problemas económicos. La economía babilónica, que alguna vez floreció gracias al comercio y la agricultura intensiva, comenzó a debilitarse. La overexplotación agotó los suelos fértiles, mientras que la mala gestión y constantes guerras dilapidaron el tesoro real. El dominio persa del mar Egeo interrumpió las rutas comerciales babilónicas, causando escasez de materias primas y alimentos. La concentración excesiva de tierras en manos de la élite empobreció a los campesinos y socavó la base productiva. Estos factores económicos volvieron al imperio vulnerable ante sus numerosos enemigos. 3. Rebeliones internas. El debilitamiento del poder central en Babilonia permitió el surgimiento de facciones rebeldes y separatistas dentro del imperio. Los disturbios y revueltas se volvieron frecuentes hacia el final del dominio babilónico. Nabonido tuvo que sofocar revueltas en Siria y Arabia que amenazaban con fragmentar el imperio. Los sacerdotes y generales descontentos conspiraban para derrocarlo. Esta discordia interna dividió a los babilónicos justo cuando más necesitaban estar unidos frente a la amenaza persa en ascenso. Factores externos. 1. El ascenso de Persia. Uno de los principales catalizadores externos de la caída de Babilonia fue el surgimiento del imperio persa bajo Ciro el Grande. Los persas eran un pueblo nómada e indomable de las montañas iraníes, gobernados por la dinastía aqueménida desde 559 a.C. Aprovechando el caos de Babilonia, Ciro invadió y anexó el reino medio de Lidia en Anatolia en 547 a.C.
Luego derrotó al imperio neoasirio en Mesopotamia, agregando su territorio a los nuevos dominios persas. Para 539 a.C., Persia se había convertido en un imperio expansivo con recursos y motivación para atacar al debilitado reino babilónico. 2. Tácticas y liderazgo persas. Además de su creciente poderío, los persas poseían tácticas militares y un liderazgo superiores que les permitieron vencer a los babilónicos. Sus arqueros a caballo conferían gran movilidad y alcance, mientras que sus armas de hierro eran superiores al bronce babilónico. Ciro demostró ser un estratega brillante, usando la diplomacia y el engaño para generar alianzas y debilitar mentalmente al enemigo. Por ejemplo, desvió y represó las aguas del Éufrates para ingresar a la ciudad por el lecho del río. También explotó hábilmente el descontento de los sacerdotes y plebeyos contra Nabonido para evitar resistencia. 3. Aliados e inconformidad. Aprovechando la inconformidad contra Nabonido dentro de Babilonia, Ciro logró que algunas facciones babilónicas se aliaran secretamente con los persas para derrocar al odiado rey. Bajo pretexto religioso, convinieron en rendir la ciudad a los persas para restablecer los ritos tradicionales. Asimismo, el cautiverio judío en Babilonia terminó generando una quinta columna que veía con buenos ojos la invasión persa. Ciro permitió el regreso de los judíos a Judea, ganándose su favor. Así, factores externos e internos se conjuraron para facilitar la conquista de Ciro. La caída de Babilonia. En octubre de 539 a.C., Ciro el Grande movilizó a su ejército combinado de persas y medos hacia la capital babilónica. En un golpe de genialidad, sus ingenieros desviaron las aguas del Éufrates hacia un lago artificial, permitiendo el ingreso de sus tropas directamente por el lecho del río que atravesaba la ciudad. Según el rollo de Ciro, un cilindro de arcilla cocida con la proclama de victoria de Ciro, sus fuerzas, sin batalla ni lucha, entraron en Babilonia y la anexaron como una provincia. Heródoto confirma que la ciudad cayó mediante astucia, cuando los atacantes se aprovecharon de la oportunidad de una fiesta celebrada en Babilonia y así tomaron la ciudad. Ciro tomó la ciudad prácticamente sin derramamiento de sangre. El imperio babilónico, debilitado internamente y sin defensas ante el genio militar persa, colapsó en una sola noche después de casi 2 milenios de gloria. Babilonia se rindió el 12 de octubre del 539 a.C. Nabonido fue depuesto pero tratado con clemencia. La dinastía babilónica terminó así abruptamente con un gemido. Legado e importancia histórica. La caída de Babilonia ante Ciro el Grande marcó un punto de inflexión crucial en la historia antigua, poniendo fin al dominio semita en Mesopotamia y dando paso al surgimiento de Persia como la próxima gran potencia en la región. Si bien Babilonia ya había entrado en declive antes de la invasión persa, el cambio dinástico representó el final simbólico de casi 2000 años de cultura y tradición babilónica. Persia asimilaría gran parte de la ciencia, cultura y burocracia babilónicas, transmitiéndolas posteriormente a otros imperios. El fin del cautiverio babilónico permitió el regreso de los judíos para reconstruir el Templo de Jerusalén. Los profetas bíblicos, como Isaías y Ezequiel, interpretaron la caída de Babilonia como castigo divino y validación de la fe judía, incorporada al relato teológico de Israel. La dinastía persa aqueménida reemplazaría a Babilonia como potencia hegemónica en el cercano Oriente durante los siguientes 2 siglos. La nueva capital, Persépolis, se erigiría como centro de un imperio que se expandiría hasta Grecia e India. No obstante, la influencia cultural de la antigua y majestuosa Babilonia perduraría a través de los siglos. Lecciones de su caída. La caída de Babilonia nos enseña lecciones universales sobre la naturaleza cíclica del ascenso y descenso de las civilizaciones. Nos recuerda que ningún imperio, sin importar cuán magnífico sea, está exento del declive que tarde o temprano sufren todas las instituciones humanas. Factores como la corrupción interna, mal liderazgo, pérdida de valores y vigilancia contra amenazas externas pueden erosionar lentamente aún al reino más espléndido. Cuando la decadencia moral y desunión interna debilitan a una nación, ésta se vuelve vulnerable incluso ante enemigos antes inferiores. El colapso de un imperio deja lecciones no solo para sus propios líderes, sino para todas las civilizaciones. La caída de Babilonia nos exhorta a combatir la complacencia en tiempos de gloria y a fortalecer los cimientos éticos, productivos y defensivos de la sociedad para construir instituciones sostenibles que trasciendan a sus fundadores. La grandeza de un pueblo reside no solo en llegar a la cima, sino en mantenerse allí el mayor tiempo posible.